a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a estar con uno de nuestros expertos, el licenciado Rodolfo Florido, para tocar varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el avance en la guerra en el Medio Oriente. También vamos a conversar sobre China y sobre Argentina. Y por supuesto sobre estos grupos subversivos, porque hay mucha gente que se pregunta si realmente puede haber un atentado terrorista en América Latina o también en los Estados Unidos. Vale recordar que las principales autoridades estadounidenses han señalado que ciertamente existe esa posibilidad. Sin embargo, pareciera que no se toman las medidas adecuadas para ellos, porque si abierta la frontera, hay una incapacidad de las autoridades de revisar los antecedentes criminales de las personas que están pasando, porque sencilla y llanamente no hay antecedentes y hay un colapso significativo en lo que es el tema de la revisión, el manejo y la capacidad de poner la ley por encima de todas estas conveniencias políticas. Pero no solamente pasa esto en Estados Unidos, lo vemos que ocurre en Europa, pero en América Latina, donde hay escenarios que son a veces bastante explosivos. Así que Rodolfo Florido nos va a dar detalles sobre estos temas. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que a esta hora se está incorporando en nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV y a los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Asimismo, bienvenidos todos los miembros de nuestro canal de YouTube. Somos muchísimos los miembros de la comunidad, más de 152,000 personas que se unen a nosotros para recibir información sin censura y los mejores análisis de geopolítica que hay en la red. Bienvenidos nuestras llaves azules y a todos los miembros también de nuestro canal de Rumble. Vamos ahora sí a darle la bienvenida a Rodolfo. Mil gracias por estar con nosotros. Ya te extrañábamos. A veces la vida te pone en posiciones que hay que dejar relajar un poco el tiempo. Pero yo también extrañaba estar en este programa que realmente respeto y amo profundamente. O sea, me he pasado gran parte de mi vida dando conferencias en diferentes lugares y pocas veces, por no decir nunca, me sentí tan cómodo eh, como me siento en Sin Filtros y con vos. O sea, realmente creo que hay una sinergia especial a la hora de opinar, porque esto que la gente lo sepa, nunca, jamás, ni una sola vez, cada vez que me decías, ¿qué te parece abordar tal tema? Nunca, jamás alguien o vos me dijo, pero vayamos por tal lugar. No, nunca fuimos por el lugar que se pretendía o que alguien pudiera pretender. O sea, la libertad realmente es absoluta. Sin filtros y sin censura. Y hoy aprovechamos para darle las gracias a todos, a Dios y a toda la gente que nos está acompañando. Es bueno dar las gracias por el apoyo, por el cariño que siempre nos dan y a veces por las buenas y las malas experiencias, porque las malas experiencias son simple y llanamente un trabajo para entender lo que se hizo mal o lo que no se hizo mal. Y los fracasos son grandes, pero muy grandes lecciones de vida. Así que vamos a darle gracias por todo, lo bueno, lo malo, todo lo que nos ha ocurrido en este año, porque en Estados Unidos se está celebrando el Día de Acción de Gracias y estoy muy feliz de compartirlo con mi buen amigo Rodolfo Florido y con todos ustedes que formamos una gran comunidad. Así es, mil gracias por estar allí. Gracias por creer en nuestro proyecto de periodismo independiente y de análisis. Gracias a todos por el apoyo y por los comentarios, esas opiniones tan maravillosas que nos dejan, y a todos los bulos también queremos darle las gracias porque por la acción de los bulos hemos entendido muchísimos elementos de la tecnología y de todas estas guerras que nos ocupan en estos momentos. Así es que a los bulos también, mil gracias. Y a los chavistas frustrados y enfermos también les damos las gracias porque eso nos hace crecer y es muy importante tenerlo. Así que bienvenidos todos, pero vamos ahora así a empezar el análisis porque no sé si ustedes han estado pendientes. La guerra entre Israel y Hamas ha generado acuerdos que no están muy claros en la entrega de rehenes. Mucha gente está
preocupada porque, bueno, fueron 150 que se coordinaron o se negociaron palestinos por 50 personas israelitas que están secuestradas. Yo quisiera escuchar primeramente el tema de tu opinión sobre esto. Es un tema que nos toca profundamente y que se ha venido desarrollando y hemos visto el amplio porcentaje de narrativa contra Israel que ha venido creciendo y por supuesto todos estos ataques antisemitas y de odio que muchas veces no son condenados. Mira, Maybor, debe ser aproximadamente un mes y medio, 2 meses, hablamos de este tema entre Israel, el Hamas y la Franja de Gaza, y hablamos sobre qué era o no era conveniente hacer. Obviamente la respuesta tenía que existir, y creo que cuando yo en ese momento me refería, y creo que realmente fue un acierto cuando lo pensamos, que una guerra convencional no era la mejor respuesta, una guerra quirúrgica como lo está haciendo la actual, creo que era la respuesta que se merecía la Franja de Gaza y el Hamas en particular. O sea, Israel podría claramente, con su poder militar, haber accionado de una manera mucho más rápida y efectiva si no le preocupara o no se ocupara de la población civil. Y simplemente, como en cualquier guerra convencional, como sucede en Ucrania y Rusia, se bombardeara masivamente sin pensar en los costos políticos, humanos y sociales de una guerra. Creo que optó por una guerra puntual, una guerra del tipo convencional pero quirúrgica, y creo que de esta manera está desarmando al Hamas. Ahora, hay un tema que la gente tiene que pensarlo, y yo creo que gracias a Dios hay una sociedad que está aprendiendo a, a no dejarse confundir con la diferencia que hay entre información y desinformación, con la diferencia que hay entre información y información falsa, o fake news, como se le dicen, y ya no toma todo como válido. El Hamas ha desarrollado a través de una multiplicidad enorme de medios de comunicación en todo el mundo, asociado fundamentalmente con las izquierdas marxistas, trotskistas, maoístas. O sea, yo puedo entrar en cualquier expresión ideológico-política del mundo, que las hay de a miles, y puedo encontrar, y espero que la gente entienda, porque como, como todos saben lo que ya sigue en esta columna cuando hablamos con Maybor, eh, me tomo siempre mucho tiempo para investigar cómo viene esto. Entonces, yo de pronto tengo una información y si tengo 1000 medios aliados, esos 1000 medios la replican de manera idéntica. El tema es que la gente accede a través de uno, después accede a un segundo y tiende a pensar que el dato es real porque lo leyó en dos lugares y en realidad fue armado desde un solo lugar. Israel ha tenido desde ese punto de vista que confrontar con mucha información muy precisa la existencia eh, de esta estructura monumental de la izquierda marxista internacional, llámese la izquierda estalinista, llámese trotskista, o llámese leninista, o llámese maoísta, o llámese en muchos casos socialdemócratas, en algunos casos europeos, que en función de intentar manejar un supuesto pseudo equilibrio, tratan de que el mundo se olvide de cómo empezó. O sea, tratan de que el mundo se olvide de cómo empezó. El mundo ya ha podido ver imágenes que no son fake news, en la cual el ejército de Israel ingresó a hospitales que se utilizaban como lugares donde se concentraban efectivos militares del Hamas, misiles y armas. O sea, realmente era cierto que el Hamas utilizaba los hospitales para que nadie los ataque, porque decían la mejor defensa que tiene era utilizar a los pobres enfermos. Pero ya lo vio el mundo eso. Entonces el mundo comienza a comprender que existe una campaña monumental de falsa información, que incluye personajes nefastos como el que está en este momento en Argentina, como Roger Waters. O sea, estas estructuras que si uno dice, a ver, yo creo que Roger Waters realmente,
ex líder de Pink Floyd, realmente sabe lo que está diciendo? Realmente no lo sé. Sí creo que les encanta pararse supuestamente en el lugar de que el que ahora recibe las respuestas de lo que hizo. Y vuelvo a este punto que para mí es fundamental. ¿Qué es lo que busca el Hamás y la izquierda internacional? Busca claramente que la gente olvide que esto empezó con una acción salvaje, brutal, de aniquilamiento total de las comunidades judías cercanas a las fronteras de la Franja de Gaza. Criaturas, bebés, mujeres, adultos, abuelos, fueron masacrados y ni siquiera se podía decir que fueron el efecto secundario de una acción militar sobre una estructura militar. No, no, no. Fueron específicamente a buscar a los inocentes. Es muy distinto que una bomba en una guerra busque un blanco militar y afecte a terceros inocentes, a que una bomba busque directamente a los terceros inocentes. El Hamás buscó a los inocentes y por eso tenían la orden de buscar además rehenes para intentar después negociar la entrega de detenidos que había en Israel de terroristas del Hamás. Esto es lo que intentan que se olviden. Entonces, esto es tremendo, porque la multiplicación de información que ha habido es realmente monstruosa. Y cuando hablamos de hacer el programa de hoy, en realidad, a ver, esto nació el programa de hoy porque yo te digo, uy, mira, Mayor, te mando una información, mira lo que está pasando en la frontera de Argentina, donde tenemos acá gente del Hamas y del Hezbollah. Porque yo estaba pensando en ese momento que obvio que va a suceder en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque yo, si no les digo, les recomiendo a la gente que lo busque. Algo que a mí me impactó mucho. Me impactó no por la imagen. Uno, a partir de cierta edad y de haber visto muchas cosas en la historia de la humanidad, cosas realmente tremendas o salvajes, hay algo que es difícil de repetir. Israel nos ha mostrado muchísima información filmada del salvajismo del Hamas. Pero yo les voy a decir a la gente para que lo busquen en Google, pueden hacerlo por asociación de ideas, o sea, terrorista Hamas habla con padres, por ejemplo, pónganlo así, lo van a encontrar. Eh, a mí me impresionó muchísimo, muchísimo, el diálogo que tuvo desde el terreno un terrorista del Hamas que llamó a su mamá a su casa en la Franja de Gaza para decirle orgulloso y muy contento a su mamá y después a su papá, mamá, papá, ¿saben lo que acabo de hacer? Acabo de matar con mis propias manos a 9 judíos. Y escuchar a la mamá responderle con alegría, bueno hijo, cuídate, trata de que no te pase nada, qué alegría. Y el padre también felicitarlo. Pero a mí lo que me impresionó de eso, me impresionó mucho más que las imágenes. Me impresionó el pensar, porque yo soy padre de 3 hijos, abuelo de 6 nietos. ¿Cuánto odio hay que tener en el alma para educar a un hijo, para que se sienta orgulloso, ya no de combatir por su fe o combatir contra otra nación, que se sienta orgulloso de asesinar a inocentes desarmados al punto de llamar a su mamá y a su papá para decírselo? ¿Cuán enfermo tiene que estar un papá y una mamá para convencer a un hijo? Ya no me importa si es musulmán, no me importa si es... No, bueno, sería imposible porque los budistas no tienen esa filosofía. No me importa si es cristiano, no me importa nada. Me importa qué pasó en el corazón de una mamá y un papá que cuando uno tiene hijos, lo primero que trata de generar en los hijos es el concepto de empatía con los demás. Lo primero, de entender que el pensamiento diverso debe ser respetado.
Yo como católico, por ejemplo, tengo vergüenza histórica por las cruzadas. Y también tengo vergüenza histórica por el aniquilamiento del pueblo judío en España a través de lo que fue la Inquisición, que cambiaban sus apellidos para sobrevivir. Ahora bien, si yo puedo tener esa vergüenza y esa empatía con otros pueblos, lo mismo debería haber pasado en el Medio Oriente. Ahora, si un chico joven, la única alegría que tiene es llamar a su mamá y a su papá para decirle, cumplí la voluntad de ustedes, maté a 9 judíos con mis propias manos. Ese hecho en sí, para mí es más importante que todo el resto de las imágenes, porque me está mostrando algo que creo que la gente que está viendo el programa tiene que reflexionar. ¿Cómo hago para volver de esa locura? ¿Se puede pensar que ese chico, esa madre y ese padre alguna vez sientan distinto? Cualquiera que sea padre o madre sabe que lo único que es inconcebible para la mente de un papá o de una mamá es que su hijo muera antes que uno. En la ley de la vida, uno tiene que morir antes que sus hijos. Y si un hijo va a la guerra, el papá y la mamá lo pueden comprender, pero no se tiene que alegrar porque va. Es normal que se angustie. Y mucho menos se tiene que alegrar si ese hijo mató con sus manos a 9 inocentes o a 8 inocentes. Porque va a volver a esa casa, va a abrazar a su madre, una persona que mató inocentes. No hay mucha diferencia entre la Shoah, más allá de la numérica, o sea, entre el Holocausto y lo que sucedió en Israel cuando el Hamas atacó, matando personas que estaban desarmadas, criaturas, bebés, y llevándose rehenes para desarrollar esto. Si yo pienso cuál es la mente que creó este monstruo, y que esa mente son un papá y una mamá, que seguramente quieren a su hijo también, pero que al mismo tiempo el odio los llevó a tal magnitud de violencia que se pone más contento por lo que hizo que por el costo humano, porque, a ver, no se vuelve de eso. Cuando una persona asesina a alguien de manera absolutamente desarmada, que estaba durmiendo, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Alguien lo va a tratar? Entonces, no me queda otra opción que pensar que ese odio creado va a pasar las fronteras de Gaza y va a llegar al mundo, porque es inevitable que llegue al mundo y va a llegar no solamente a la comunidad judía del mundo, en el cual en mi país tiene la segunda comunidad judía más grande del mundo. La primera, más allá de Israel, obviamente, es Estados Unidos y segunda la Argentina. Va a llegar también a los judíos argentinos y va a llegar a los argentinos no judíos que simplemente se identifican con el pueblo judío en esta locura que tiene miles de años de odio acumulado. Quería preguntarte sobre este tema en particular porque tenemos, por supuesto, que la mayor comunidad de judíos en Argentina, está la zona de Brasil donde también hay muchos. Y ahora el presidente electo ha dicho dos cosas que pues han llamado mucho la atención. Uno, dentro de sus propuestas está cambiar la embajada de Argentina a Jerusalén. La otra es que él está en un proceso de conversión hacia el judaísmo, lee la Torá y su primer viaje va a ser a Nueva York para hacer una especie de observación a la tumba de un rabino que ha hecho pues historia en relación a ese crecimiento espiritual de muchos de los que se le acercaron en vida. Esta unión y ese apoyo irrestricto al Estado de Israel va a generar algunos otros atropellos en aquellas personas que desprecian a Israel. Por eso te pregunto,
en estos momentos que va a haber un nuevo gobierno pro-Israel y que se va a diferenciar del kirchnerismo, o al menos eso es lo que está planteado desde el punto de vista teórico, pregunto si todas esas amenazas van a fortalecerse, al igual que toda esta línea anti-Israel que se ha visto, las palabras de Petro, de Nicolás Maduro, las decisiones que se han tomado desde presidentes que anteriormente eran aliados de Estados Unidos y de Israel, pues deja mucho que pensar. Adelante. Es un tema tan complicado, Mayor, tan complicado. Y en la vida hay que tomar decisiones y es asumir los costos de esas decisiones. Claramente va a haber un cambio en la política exterior de Argentina. El nuevo presidente, Javier Milei, se definió claramente como próximo al mundo occidental y en particular a Estados Unidos, y en segunda instancia y en la misma dimensión con el Estado de Israel. Fue muy claro. Con el kirchnerismo iba y venía navegando en posiciones eclécticas, muchos de ellos a favor del Hamas, muchos de ellos. No es cierto el candidato que se enfrentó a Milei, que era Massa, pero Massa, como yo digo, el peronismo tiene una característica, creo que todo el mundo le llama de la misma manera a este postre que te dan en los hospitales cuando estás internado, la gelatina. Creo que ustedes lo llaman igual, gelatina. El peronismo tiene una característica. Vos la gelatina la ponés en un vaso, la ponés en una superficie cuadrada, en un rectángulo, en cualquier superficie, y la gelatina adopta la forma del lugar donde la pones. Y el peronismo es así. O sea, es de izquierda, de centro, de derecha, de extrema izquierda. Es cualquier cosa en ese sentido, en función de intentar sobrevivir porque es una maquinaria de poder. Esto cambió en la República Argentina. Nadie sabe cómo o cuánto va a cambiar. Lo cierto es que hoy el Estado de Israel tiene un aliado en Javier Milei que va a asumir el 10 de diciembre. Ahora, ¿me parece bien? Claro que me parece bien. Ahora también, de la misma manera que creo que eso es muy positivo, también quiero advertir, porque esto va a quedar grabado. Yo hace un par de semanas escribí una nota o menos en la cual dije que la Argentina está en la mira del Hezbollah y del Hamas. Obviamente, no solamente especulé. Uno a veces, y vos lo sabes muy bien como periodista también, Maybor, a veces uno tiene precisión informativa y por diferentes motivos opta o por cubrir las fuentes de información periodística en no dar toda la información. Obviamente esto, cuando yo lo escribí, creía que esto podía llegar a pasar y hoy creo más que antes que va a pasar. El tema es si estamos dispuestos a pagar el precio y creo que es un precio que inevitablemente tampoco vamos a decidir que vamos a pagarlo. Vamos a pagarlo. Es inevitable. Vamos a pagar un precio por eso. El tema es, ya sabemos que Milei, qué es lo que piensa sobre eso, va a ir a Estados Unidos, tiene una relación con un rabino muy estrecha, él está en un proceso quizás de conversión personal, no es algo que a mí me llame la atención, ni siquiera me, me incomoda como católico que soy en lo absoluto. O sea, a ver, siempre digo con mucho orgullo que tengo 3 hijos, una hija profundamente católica, un hijo evangélico protestante y otro hijo budista. Y si tuviera tenido un cuarto, quizás hubiera sido judío. A ver, lo único que siempre nos importó con mi señora es que los chicos tengan sentido de la trascendencia. El camino que elijan está bien, no es algo que me preocupe. Me parece fantástico si Javier Milei hace una transición al judaísmo, es su fe, es lo que crea, me parece bárbaro. Ahora, dicho esto, también hay algo que hay que tener en cuenta. La República Argentina no tiene un sistema de defensa de inteligencia que esté hoy funcionando con la eficiencia que debe tener para poder enfrentar una amenaza como es el Hezbollah y el Hamas. Si algo no voló ya en 1000 pedazos, 1, 5 o 10 objetivos en la República Argentina,
es exclusivamente porque el Hamas y Hezbollah todavía no desearon hacerlo. No porque no se pueda. La Argentina hoy no está en condiciones por sí misma de responder a una situación de estas características. Nuestro sistema nacional de inteligencia ha sido destruido por los gobiernos anteriores capa por capa. Se transformó en un lugar en el cual se designaba gente para pagar salarios, no para ser un sistema nacional de inteligencia. Hoy por hoy, esto sucede de esa manera. Ciudad del Este, para tomar dos elementos que te voy a plantear ahora. Ciudad del Este, o sea, lo que se llama la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, está virtualmente controlada en la venta de armas, de explosivos, por Hezbollah y Hamas. Y uno de los principales búnkeres en Ciudad del Este lo maneja un delincuente argentino que está estrechamente relacionado con la principal banda de narcotraficantes en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Rosario, que se llama Los Monos, este cartel de venta de drogas. Uno de los miembros cercanos a Los Monos es el principal operador de venta de armas en Ciudad del Este. Y esto está muy relacionado con Hezbollah y está muy relacionado con el Hamas. En paralelo, hace aproximadamente 15, 20 días, fue detenido en Brasil, primero uno, hoy ya son tres, personas ligadas con el Hezbollah que estaban por desarrollar algún atentado, probablemente en San Pablo. Luego hubo del orden de una docena más de allanamientos y Brasil no está informándole a la Argentina. Y uno dice, ¿pero y por qué no le informa a la Argentina? Y en esto hay que ser justo, porque los servicios de inteligencia de Brasil, el SEBIN brasilero, ¿por qué le va a informar a una estructura en la cual no confía? O sea, hoy la Agencia Federal de Inteligencia, todavía hasta el 10 de diciembre, está controlada, aunque sea inútil y sea incapaz de hacer nada, está controlada por el kirchnerismo. ¿Con qué criterio le van a compartir información a alguien que probablemente comparta esa información con el Hezbollah o con el Hamas? Entonces, hasta que no haya un cambio de gobierno, eso no se va a compartir. Pero además, hay otro tema sumamente delicado, que es lo que está ya no sirve y lo que venga hay que saber cómo armarlo y va a llevar un tiempo. Y la verdad, yo desconozco si hoy en la estructura de pensamiento de Javier Milei, que es un economista, o de la vicepresidenta Victoria Villarroel, está el considerar que esto es una amenaza cierta y muy importante y que se debe comenzar a relacionar las nuevas estructuras con gente profesional que sepan cómo trabajar para generar la confianza en la comunidad mundial de inteligencia. Llámese la CIA en Estados Unidos, el MI6 en Gran Bretaña, el Mossad en Israel, el DST en Francia. O sea, es necesario crear esas estructuras de confianza porque hoy no existen y las que están tienen que necesariamente ser expulsadas lisa y llanamente del control, porque hoy darle la información a la República Argentina hasta el 10 de diciembre es casi lo mismo que compartirla con el Hezbollah. Entonces, esto está pasando. ¿Brasil qué hizo cuando vio este movimiento? Rápidamente desplazó comandos, grupos especiales, el equivalente a un SEALs en Estados Unidos, desplazó comandos hacia la zona del puente Tancredo Neves, en la zona de Foz de Iguazú de Brasil, para controlar el acceso a su país. Ahora, cuando yo, esto, a ver, que la gente me entienda con los ejemplos fáciles, si yo lleno la bañadera hasta el borde y luego entro
con mis 68, 70 kilos, lo más probable es que el agua se desborde. Porque si yo la lleno hasta el borde, la masa de mi cuerpo va a desplazar el agua y se va a desbordar. Si Brasil controla su frontera con tanta eficiencia y en las últimas 3, 4 días desplazó cientos de efectivos de altísimo nivel tecnológico, drones, lanchas rápidas, para que no le entren miembros del Hezbollah o del Hamas a Brasil, y algo grave ha pasado porque hizo 12 allanamientos y no informa nada, y además eran ciudadanos brasileros, hijos de musulmanes, pero eran ciudadanos brasileros que habían ingresado al Brasil probablemente con vehículos con doble fondo, en la cual llevaban misiles tierra a tierra antiblindado, por ejemplo. Entonces Brasil controló. El terrorismo es como el agua que se desplaza de esa valladera. Si no puede canalizarse hacia un lugar, se canaliza hacia otro. En paralelo, en la República Argentina, el control en la triple frontera es cuasi nulo. Es cuasi nulo. Ni que hablar hacia Bolivia. Bolivia se declaró aliado de Irán. Y al ser aliado de Irán, es aliado del Hezbollah. Yo no sé si alguna vez vos pudiste pasar del territorio argentino al territorio boliviano por la zona de La Quiaca o de Villazón. Sí. Uno llegaba ahí, yo lo he hecho con mi familia, uno llegaba ahí en auto y si quería, iba y le decía al puesto, mira, voy a pasar, te dejo mis datos, si quería, si no quería pasaba y nadie me iba a controlar. Esto, el Hezbollah, que es una organización terrorista muy inteligente y que tiene muchos recursos, lo sabe también como yo o como vos. Entonces, ¿a razón de qué va a intentar pasar por donde hay mayor control si puede pasar por donde hay menor control? Esta es la realidad. Y nos encontramos en las últimas 24 horas con otro hecho que ratifica y muestra lo que yo estoy diciendo, totalmente. Hace 24 horas aproximadamente, un iraní, nacionalizado, supuestamente nacionalizado norteamericano, Kamran de apellido, ingresó a la República Argentina, fue a un edificio de la AMIA, o sea, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es uno de los edificios que fue volado en el anterior atentado junto con la embajada, y intentó supuestamente, intentó no, sacó fotos, después le pidió a la seguridad del edificio de la AMIA pasar y entrar para tomar fotografía, diciéndoles que él era un ex sheriff norteamericano y que solamente quería tener un registro fotográfico. A ver, estaba clarísimo que no iba a ser un atentado. No dice, cualquiera que entienda algo de este tipo de situaciones, sabe y entiende que lo primero que hace un terrorista, antes de hacer el acto de terror, es hacer inteligencia sobre los blancos. Entonces, ¿qué hace? Prueba. A ver, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde me dejan entrar? Obviamente no lo dejaron entrar. Ahora, ¿le hubieran podido impedir que entrara si entraba un terrorista suicida? No, ya sabe que no. ¿La policía hizo algo? No, solamente hizo algo cuando desde la AMIA llamaron al teléfono que corresponde a la policía, al 911, y le dijeron, mira, acá hay una persona que obviamente no es argentina y está tomando fotografía y está intentando ingresar. Entonces la policía ahí recién mandó a alguien. Entonces lo demoraron. El hombre había ingresado con su pasaporte a la República Argentina, luego se había trasladado al Uruguay en micro y después había vuelto a la República Argentina. Era más que obvio que estaba desarrollando actividades para intentar ver cuán fácil es moverse dentro de la República Argentina. A ver, ¿de qué lo van a poder acusar? Excepto que el documento sea falso, no lo van a poder acusar de nada, porque el hombre estaba tomando fotografías y eso todavía no es un delito. Ahora, el hombre va a hacer su informe a la estructura que eventualmente le haya pedido que lo haga,
y van a poder saber cuán fácil o cuán complejo es desarrollar un atentado en la República Argentina. Y obviamente es muy fácil. ¿Por qué? Primero porque el gobierno que todavía está más identificado con el Hezbollah y con el Hamas que con la comunidad judía argentina. Entonces, están probando las defensas. Esto, para los que me están escuchando, es como cuando en el box se separa a la gente en el primer round y los dos boxeadores empiezan a tomarse la distancia de los brazos. En general, la pelea nunca empieza tirándose con todo. Se toman la distancia, ven los movimientos, se llaman round de estudio. Bueno, Argentina está siendo estudiada para una acción y se piensa que puede ser que venga de Ciudad del Este. También puede venir desde Bolivia o también puede venir como vino este hombre por una línea aérea bajando en el aeropuerto de Ezeiza. Lo cierto es que este hombre bajó, llegó y yo veo improbable, improbable. Vos conocés mejor, mucho mejor, obviamente Estados Unidos que yo, Maybor, pero yo veo altamente improbable que un ciudadano iraní nacionalizado norteamericano lo hayan hecho sheriff en una localidad de Estados Unidos. No digo que no lo hayan aceptado como ciudadano norteamericano, pero que lo hayan hecho sheriff lo veo difícil. Y mucho más después de que el FBI le dijo al gobierno argentino, si quieren yo les informo. Rodolfo, ¿y qué fue lo que ocurrió con este hombre que fue detenido por las autoridades? ¿Hay más detalles sobre ese caso? Lamentablemente fue detenido. Y vos de pronto, o alguien podrá pensar del otro lado de la pantalla, ¿cómo lamentablemente fue detenido? Sí, porque cuando se localiza o se encuentra una persona de estas características, es como en la historia de la humanidad cuando se encuentra un espía de otro país en el propio país. Nunca se lo detiene en lo posible. ¿Por qué? Porque si se lo detiene se enteran y van a mandar uno nuevo y no voy a saber quién es. Sino que se trata de observarlo, ver con quién se contacta, usarlo, ver si lo pueden dar vuelta para que trabaje para el país donde está en ese momento, pero detenerlo no. Cuando se encuentra un terrorista o se supone que puede ser un terrorista, lo que debería haber hecho la República Argentina si tuviera un sistema que funcionara es inmediatamente comenzar a ver a dónde va, dónde se hospeda, qué documentación tiene, con quién se pone en contacto, a dónde llama, por qué aerolínea va a salir, con qué documento se va a mover, si va a volver a ir a Uruguay, hablar con las autoridades uruguayas, qué hizo, cómo se movió en Uruguay. O sea, deberían haber hecho muchas cosas antes que detenerlo. El hombre tampoco le importaba ser detenido, lo que estaba viendo es, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que le dijimos en la República Argentina? No hacemos nada, hagan lo que quieran, estamos entregados y regalados. Esa es la realidad. Entonces, yo realmente deseo profundamente que en la República Argentina no haya un atentado, como hubo el de la AMIA y la embajada. Pero no se me ocurre ningún motivo objetivo para pensar que no va a haber. Más bien se me ocurren muchos motivos objetivos para pensar que va a haber, porque la repercusión mundial se garantiza y los costos de la acción son absolutamente menores. A ver, este hombre de 60 años llegó hasta la AMIA, llegó hasta la puerta, habló con la gente, le pidió ingresar, le dijeron que no, pero si hubiera tenido un chaleco con 20 kilos de C4, hoy otra vez estábamos lamentando la desaparición básicamente de un edificio completo de ciudadanos argentinos de fe judía. Y no pasó, porque simplemente no quisieron. Yo no sé si vos cerca de donde vivís tenés seguramente, como todo el mundo, hay alguna comisaría, o, o un sheriff, o una dependencia del FBI o lo que sea. La mayoría de la gente que está viendo seguramente va a decir, a la comisaría nunca la asaltó un grupo terrorista. Perfecto. Entonces, alguien que no entienda nada de esto puede llegar y pensar y decir, bueno, si nunca la asaltó, ¿para qué tengo guardia en la comisaría? ¿Para qué tengo guardia en la delegación federal o en el FBI?
si nunca nadie ingresó? Justamente porque tengo guardia es que nadie ingresó. No porque nadie ingresó es que debo dejar de tener guardia. Esto es fácil. El ser humano prueba los sistemas. Si ve que nadie le importa, elige el más básico. Es como en los barrios o como en las casas. El delincuente común podrá no ser sofisticado, podrá no estar a la altura de la serie Criminal Minds, pero no es tonto. Y cuando decidió que va a robar en una cuadra, va caminando y se fija cuál es la casa más fácil para entrar. ¿Y cuál es la más fácil? Si no tiene cámaras, si las rejas son bajas, si no tiene rejas, si la gente entra y sale sin control alguno. Elige la más fácil. El terrorismo, básicamente, hace exactamente lo mismo. Obvio que a veces asume otros costos y otros riesgos cuando busca objetivos mayores, como pasó con las Torres Gemelas. Pero cuando decante la acción del Hezbollah en la franja de Gaza, la respuesta va a venir en diferentes lugares del mundo. Y es muy probable que uno de esos lugares en el mundo sea la Argentina del presidente Javier Milei. Muy preocupante eso que nos estás planteando. Quería justamente, aprovechando que estamos en el tema de Argentina y de la nueva presidencia, que me dieras tus impresiones sobre este proceso que recién acaba de concluir. Mucha gente apuntaba a que Massa se quedaba a pesar de todo el desastre económico que protagonizó y luego el comportamiento de varios de los actores y el uso del Estado y de los fondos públicos para mantener esto, ¿no? Pero los ciudadanos argentinos se activaron y los fiscales lograron defender el voto para evitar que cualquier marramucia planteada se concretara. Esto demuestra mucho, ¿no? Milei es un candidato que rompió el sistema de manera definitiva. Sí, la pregunta del millón, Maybor, es, y lo vamos a saber caminando, no hay otra posibilidad porque ya ganó, es si el sistema de poder que tiene que presidir el partido La Libertad Avanza, que es algo absolutamente novedoso y que de pronto se encontró con el poder, está realmente totalmente preparado para asumir la complejidad de un país que necesita del orden de los 3.000 funcionarios de nivel superior para conducir el Estado Nacional. No son tres, son 3.000. Y obviamente tiene que ir, como se dice en la jerga política, a pescarlos, no solamente de su propia estructura, porque su propia estructura es tan nueva o más nueva que él mismo, que Milei mismo. Y voy a ponerte un ejemplo de una localidad del interior de la República Argentina, voy a obviar mencionar cuál es, pero que la elección a intendente la ganó un expresidiario, que no está con Milei. Pero el candidato de Milei en esa intendencia ahora busca acercarse al expresidiario para ver si consigue algún cargo. Y eso, si bien es un hecho menor, muestra que la dirigencia política de segundo, tercer y cuarto escalón de Javier Milei no está preparada para la complejidad de un país como la República Argentina. Ahora, ¿está Milei preparado para comprender todo lo que necesita? La verdad para mí es un interrogante, como para muchos. Lo que está claro es que la República Argentina decidió no transitar el camino que le proponía el peronismo y el kirchnerismo. Eso es un paso inmenso hacia adelante. Pero ahora hay que gobernar. En un país que tiene el 50% de la gente en la pobreza, el 8% en la indigencia más absoluta, con un salario promedio de $350 por mes, con problemas de alimentación de esa mitad del país, con un país que estaba sostenido por un populismo de subsidios vergonzosos que compraba votos a razón de ni siquiera de 200,
de $20 el voto, $20 el voto, y que así toda la ciudadanía se dio cuenta de todo esto y decidió no votarlo. O sea, la ciudadanía argentina mostró un grado de madurez inmenso. Ahora lo que hay que observar es, y ayudar en lo que se pueda, es si el partido que ganó, porque ni siquiera es un frente, es un partido político, el partido que ganó está dispuesto a comprender la complejidad que implica hacerse cargo de toda la República Argentina. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, nombraron el presidente de la empresa petrolera estatal. El gobierno, Milei, anunció que se va a estatizar, perdón, se va a privatizar esa empresa petrolera estatal porque da pérdidas, lo cual es absurdo. Bueno, ustedes lo han vivido en Venezuela, que una empresa petrolera de pérdidas es como tener un casino que dé pérdidas, es absurdo. Pero acá en la Argentina da pérdidas como da pérdida en Venezuela porque se nombran miles y miles de personas que no tienen ningún trabajo que hacer. Ahora bien, se nombró como presidente de YPF para que se haga cargo a partir del 10 de diciembre al CEO de una empresa de petróleo de altísimo nivel, Tecpetrol, o sea, un hombre con una alta formación. Ahora, si yo quiero privatizarla, no se entiende muy bien que haya nombrado a un CEO de otra empresa de petróleo de un altísimo nivel de preparación. Entonces, ni siquiera podemos entender, decodificar lo que mi ley está haciendo. Porque para privatizarla no necesito nombrar a alguien de tan alto nivel, excepto que esté pensando que eso pueda ser eficiente y logre darle a la Argentina los ingresos de petrodólares que la Argentina precisa. O sea, la empresa más importante es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es del Estado Nacional. Y es la que tiene las mejores áreas de producción de la zona petrolera nueva, que es Vaca Muerta. Ahora, esto a mí no me garantiza que esto funcione bien. ¿Están tomando buenas medidas? Sí. Ahora, ¿alcanza que el presidente de YPF sea una persona experta? No, no alcanza. No alcanza. No Se alcanza, necesitan mucho más. pero mejora, porque no es lo mismo tener a un experto que conozca el mercado petrolero y la empresa petrolera y el negocio como tal, a un politiquero que vaya a ejercer, porque eso fue lo que nos pasó a nosotros. PDVSA Correctísimo. era del Estado, es del Estado, pero estaba gobernada, manejada, gerenciada por expertos en petróleo, formados por el Estado venezolano, expertos petroleros que conocían el negocio. Y Chávez los quitó y empezó a poner políticos que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ignorantes, y bueno, ahí tenemos hasta narcotraficantes, pues han sido presidentes de PDVSA. Es correcto y es así. O sea, es un paso. O sea, yo soy ciudadano argentino y un pensador argentino, si se quiere. Está claro que es un paso positivo. No sabemos todavía, y es lógico, ni siquiera se hizo cargo, cómo continúa. También dijo que va a privatizar la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, pero no la va a privatizar de la manera que todo el mundo espera. Lo que dijo Milei es, si los empleados de Aerolíneas Argentinas no quieren ser privados, no hay problema. Yo les doy la empresa a los empleados, que se hagan cargo de ellos. ¿Por qué dijo eso? Porque Aerolíneas Argentinas está perdiendo más de 300 millones de dólares por año. Entonces, si los empleados que tienen tantos sindicatos dicen que son tan eficientes, tomen la aerolínea, háganse cargo, pero a mí no me pidan plata. ¿Qué es lo que dijeron el principal dirigente sindical hoy? Lo que le dijo a Milei es, no hay problema, pero por favor sáquenos todos los impuestos que hoy nos están cobrando. Si nos sacan los impuestos, la aerolínea es eficiente. La realidad es que Aerolíneas tiene 4 veces más empleados que Lufthansa, porque se llenó de ñoquis, como decimos en Argentina y capaz que en el mundo. O sea, no sé si le dicen igual en Venezuela, ñoquis. O sea, trabajan una vez al mes. Acá se le dice ñoqui porque el 29 de cada mes es el día de los ñoquis. Una vez al mes trabaja. Pero lo cierto es que esto está pasando. Todavía faltan 20 días. La Argentina dio un paso inmenso al no convalidar el populismo de Sergio Massa y probablemente
terminar con Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria dentro de los próximos 2 años. Esto es lo más probable. Y con muchos dirigentes políticos actuales todavía en ejercicio procesados, incluyendo el propio Massa, quien se le puso una denuncia hoy a la mañana por fraude contra el Estado por el orden de los 15.000 millones de dólares, porque en aras de ganar la elección repartió dinero de manera desesperada, entregando plata, colchones, heladeras, estufas, todo, durante prácticamente 60 días. Pero como perdió, ahora va a tener que responder frente a la justicia. Y la justicia argentina, calculo que debe parecerse a la de algunos otros países, no a los del primer mundo, tiene una lectura muy política de los resultados. Al ver que el kirchnerismo perdió, se transforman en más independientes que antes. Porque además, ¿qué es lo que dijo Milei? Con buen criterio. Yo quiero una justicia independiente y que maneje sus propios recursos económicos. ¿Qué es lo que la justicia demandaba siempre? Déjenme manejar los recursos económicos. El peronismo que hacía, le decía, acá están, pero la llave de la caja la tengo yo. Milei, ¿qué es lo que les dijo? Acá están, pero te voy a transferir la llave para que vos puedas resolver de qué manera lográs una mayor eficiencia. O sea, le dio libertad en principio a la justicia. Y nombró de ministro de Justicia a una persona que en Argentina conocemos todos, que es Mariano Cuño Libarona, que es un hombre muy relacionado con el foro penal, un hombre muy cercano a la justicia y con excelente relación con varios de los tribunales, desde el fuero privado. Con lo cual, los signos que están habiendo, son muchos. Lo que no sabemos es cómo va a funcionar el sistema de poder nuevo. Te pongo un ejemplo. Se sabe que la hermana de Javier Milei, Karina Milei, es una persona fundamental en el proceso de toma de decisión, pero nadie la conoce. Es licenciada en Relaciones Públicas y en un momento tuvo un taller mecánico que se encargaba de reparación de gomas. O sea, no se la conoce, no se sabe si es una mujer realmente brillante o es el epifenómeno derivado del hermano. No se sabe realmente. Obviamente, lo primero que hacen todos los que quieren calentarse con el nuevo sol es hablar maravillas, pero la realidad es que no se sabe. O sea, todo el que quiere ver si puede garrapiñar, o sea, robarse un pedacito del poder, lo primero que va a hacer es decir, no, esa mujer es extraordinaria, es fantástica. La realidad es que hace 2 años no sabemos cómo es, solamente sabemos que su hermano mayor dice, ella es el jefe, yo soy solamente el vocero. O sea, es muy fuerte que lo diga porque es el presidente de la República. Todo esto que está sucediendo es gracias a ella. Yo solamente soy un buen speaker. Entonces, todos sabemos que no es así, pero tampoco sabemos cuál es la realidad. Ahora, como él le dice a todos, si quieren llegar a mí, lleguen a través de Karina, entonces todos los que son obsecuentes se acercan a Karina, tratan diciendo que es hermosa, que es maravillosa, que es brillante, que es genial. Pero eso lo hemos visto en la Argentina y calculo que en el mundo todo el tiempo. Un nuevo sol asoma y todos tratan de ver de qué manera toman sol de la manera más cómoda posible. Yo por principio soy una persona que desconfía de los que se acercan en el momento del éxito. Vos lo dijiste cuando empezamos el programa. La vida está hecha de diferentes momentos. Yo creo que una persona inteligente aprende a relacionarse más a partir del fracaso o de los problemas que del éxito. Porque el éxito está bárbaro y es muy lindo y ojalá todos lo tengamos todo el tiempo. Pero el éxito suele despertar las peores pasiones de los seres humanos porque se acercan, como se dice en el boxeo, los amigos del campeón. Los que a mí me encuentran que mido 1,80 m, peso 78 kilos y tengo 32 años. Y la verdad es que peso 70, mido 1,64 y tengo 69, perdón, 70 años ahora. Entonces, desde hace pocos días. La realidad es esa. Ahora, si a mí me dan un pedacito de poder, voy a encontrar gente rápidamente que digan, ¿sabes qué? Yo te veo y me pareces de 40. Y yo te vi en persona y me pareces de 1,80 m.
El problema es cómo voy a reaccionar yo frente a eso. ¿Me voy a reír porque voy a darme cuenta que todo es una falacia producto del poder que me acaban de prestar un ratito? ¿O me voy a creer lo que me están diciendo? Eso es un gran interrogante. Ese interrogante lo vamos a vivir durante los próximos, yo diría, de 3 a 4 meses, no solamente 20 días. Porque yo no sé si a vos te ha tocado, a mí me ha tocado ocupar cargos de poder en diferentes momentos de la República Argentina. Y te puedo asegurar que es un esfuerzo consciente el mantenerse normal. Porque cuando vos venís del llano y de pronto llegás a una oficina y el café está recién hecho, tenés un intercomunicador, llamás a una secretaria que no conocías, pedís un café batido y hay 3 que están batiéndolo inmediatamente. Eh, Decís que querés salir y tenés un coche con chofer. No tenés que preocuparte por la nafta. Te dan todos los gastos cubiertos. Y encima tenés 300 personas que todos los días cuando te ven pasar te cabecean y te saludan casi con una actitud de admiración. Es difícil mantener los pies en la tierra. La gente empieza a pensar que eso es él. Y hay mucha gente que se marea, yo te diría la gran mayoría. Y cuando alguien pierde la dimensión de sí mismo en ese mareo, es cuando corre el peligro de caerse por la borda del barco. Eso es peligrosísimo. Lo más conveniente siempre es encontrar algún modo de cable a tierra que permita mantener la cabeza ordenada, porque el poder es muy seductor. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Carlos Menem. Carlos Menem era un hombre más bajo que yo, de hecho medía unos 60. No era, como decimos en Argentina, pintón, agradable. Era un hombre muy flaco, no era agraciado, y recuerdo haber entrado a la quinta presidencial de Olivos y ver a las mujeres que se le tiraban encima. Y decían, ay, pero es tan seductor. A ver, cuando no era presidente, no le resultaba seductor a nadie. Y de pronto todas lo veían de 1,80 m y hermoso. Era Brad Pitt. Y yo decía, ¿qué pasó? El poder. El poder seduce, pero seduce al afuera y seduce al que lo tiene. Y esto es lo que tenemos que ver qué sucede en los próximos meses con quienes sean designados porque vienen del llano, no tienen experiencia de poder y pensar que porque ocuparon un cargo de gerente en una empresa tienen experiencia de poder respecto al Estado es estar profundamente equivocados. El poder del burócrata es inmenso para hacerte ganar o para hacerte resbalar. El que no entienda eso no va a entender la naturaleza del poder del Estado. Y esto es lo que vamos a ver con Javier Milei. Y hay que tratar de ser honesto diciéndole cuándo comete un error. Porque es la única, ahora, quizás se enoje, o no, ojalá que no. Pero la función de un periodista desde este punto de vista, o de un analista, o de alguien que pretende que el país no atraviese este camino tan difícil que va a ser la deskirnerización del Estado Nacional, va a costar mucho esfuerzo, y sí creo que Milei tiene el temperamento para hacerlo. Espero que también tenga la inteligencia cuando tenga el instrumento, porque una cosa es ver por la tele un auto Fórmula 1 y otra cosa es subirse al auto y apretar la primera, porque de pronto la reacción es totalmente distinta. Una cosa es en abstracto, otra cosa es el poder en términos de la realidad. Así es, y bueno, todo es un proceso y ya lo vamos a ver porque todos los ojos están pegados en estos momentos a Argentina. Se ha generado a raíz de todo este proceso que trajo a un presidente, el primero libertario, con un amplio apoyo de la gente, una gran expectativa. Se dice hoy en día, bueno, si los argentinos lograron pasar y darle un golpetazo a los Kirchner,
lo de María Corina en Venezuela también puede darse, y por supuesto que también la discusión se da en los Estados Unidos en relación a la figura del expresidente 45 y lo que puede pasar. En España también se habla de lo mismo, aunque las realidades son absolutamente diferentes, los tiempos y los procesos. Esto también hay que entenderlo, porque hay mucha gente que se emociona y se entusiasma, muchos, porque cualquier cosa que le pegue a los centros de corrupción en América Latina, ya eso es una alegría para todos los que estamos luchando en contra del crimen. Pero también, como dices tú, Rodolfo, hay que poner un pie en la tierra y tener el cable conectado, ¿no? A mí me da la impresión, tuve la oportunidad de conocer en las visitas que he hecho a Argentina recientemente, todos estos días realmente los procesos electorales, varias de las personas que están ahí cercanas a Milei, muchas personas muy inteligentes, bien formadas, que ahora pues han sido designados en cargos importantes, y por supuesto tuve oportunidad de conversar con ellos en varias oportunidades y me di cuenta que son formados y que querían salir o quieren salir del caos. No están ofreciéndose, bueno, nosotros estamos en actividad privada, pero ya esto no lo aguanta nadie, queremos salir del caos. Y eso es bueno. Esa es una tal vez de las grandes herramientas que se pueden utilizar, porque cuando la gente está hastiada de vivir en una cañería y se le presenta un poquetito, un huequito pequeñito, si tiene la verdadera intención y son honestos y trabajadores, cosa que creo que son, pues van a poder poner sobre la mesa todo su conocimiento, todo su tesón y el deseo, porque el que quiere puede. Pero la estructura, el culebrero que hay ahí en ese estado argentino es muy fuerte, poderoso. Entonces el culebrero tiene conexiones internacionales importantes y además con el crimen organizado, ¿no? Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. Trato de verlo con la mayor objetividad posible, porque tenemos que entender para generar escenarios que nos lleven hacia sí o no, y por supuesto que la toma de decisiones, en el caso de Milei y de los que lo acompañan, va a generar también, las primeras han sido muy bien vistas por el sector económico internacional. Han subido las acciones, se ha empezado a ver con una perspectiva diferente a lo que era la agonía de los bonos argentinos en el mercado, etcétera, etcétera. Pero los enemigos son muchos. Hay que estar muy atentos para ayudar de la manera más inteligente posible a que esto realmente camine. Y hay que recordar, tenerlo muy presente, dos conceptos religiosos que creo que pueden ser comunes a cualquier fe. Uno es que el éxito más grande del demonio es hacernos creer que no existe. Y el segundo es que el diablo se ve en los detalles. Y en eso hay que estar sumamente atentos, porque Milei va a pisar, como decimos acá, callos importantes. Acá hay empresarios supuestamente de extracción capitalista que han hecho sus fortunas de la mano prebendaria de la corrupción del Estado. Y Milei ya dijo que el Estado no va a volver a entregar recursos que puedan manejar los privados. Con lo cual, todos los casos de corrupción que están en investigación, hay uno de los casos más importantes que se llama la causa de los cuadernos, donde se descubrió cada uno de los empresarios que pagaban coimas inmensas para tener trabajo. Esto se corta. Pensar que esos que están acostumbrados a hacer negocios no compitiendo, sino corrompiendo, se van a quedar quietos, es ingenuo. Y en eso Exactamente. hay que ayudar. En eso hay que ayudar porque es indispensable para que ese eje perverso, que de alguna manera es Irán, Rusia, China, Venezuela, Cuba, Bolivia, pensar que no van a hacer nada es de una ingenuidad absoluta. Van a hacerlo y hay que ayudar a este nuevo gobierno abriéndole los ojos lo más posible para que esto sea una experiencia exitosa. Ojalá. Es lo que todos deseamos y es en lo que estamos comprometidos. Y sé que vos también.
Así es, porque yo amo Argentina y he pensado todas las veces que voy, qué país tan hermoso, qué grandes oportunidades puede tener y la gente quiere hacer cosas. La sociedad civil se integró para darle un golpe a esa élite corrupta y tienen que mantener esa unificación de criterios, la unidad, el apoyo, que lo vimos muy bien cuando el señor Mauricio Macri y Patricia Bullrich le dieron la mano y unieron esfuerzos para fiscalizar los votos, que era uno de los problemas y las grandes incertidumbres que había, ¿no? Así que sí se puede, si se unen. Y la sociedad civil pareciera que está dispuesta a dar un gran cambio. Y si el cambio lo da Argentina, nosotros vamos a estar muy felices, vamos a ir muchísimas veces más para allá, porque yo soy una de las enamoradas de Argentina, particularmente la Patagonia. Bueno, Rodolfo, hemos llegado al final de la emisión, nos hemos pasado unos minutitos, pero es una delicia conversar sobre estos temas tan apasionantes y tan interesantes. Yo sé que ustedes están en la misma tónica, porque estoy viendo todos los mensajes del super chat, que por cierto es el más inteligente de toda la red. Rodolfo. Maybor, muchísimas gracias y yo confío que este país, que es hermoso y que tiene gente maravillosa, que no se dejó corromper y que no la compraron como una prostituta, acaba de dar un paso inmenso al que hay que ayudar, Así con es. toda claridad. Y lo ayudaremos. Y ahora sí, un abrazo gigante y mil gracias en el Día de Acción de Gracias. Gracias. Saludos al pavo. Así será. Quiero saludar a toda la gente. Mil gracias a todos por habernos acompañado durante toda esta temporada de Sin Filtros. Vamos a seguir, tenemos muchos temas, no vamos a parar. Vamos a estar como comprometidos en unos días, porque tenemos muchos viajes pendientes de trabajo, muchas asignaciones que hay que concluir antes de que cierre diciembre 2023. Pero donde quiera que nos consigamos, donde quiera que estemos, vamos a estar informándoles con nuestros análisis, con nuestros expertos sobre la realidad tan cambiante que estamos viviendo. Esto es una transformación de los paradigmas y nosotros tenemos que entenderlos, entender esa realidad para tomar mejores decisiones. Mucha gente me dice, estoy nerviosa por todo esto que está pasando. Creo que en esta oportunidad existen muchas opciones para mantener la paz interior. Y ustedes tienen que creer en eso, entender el rol que están jugando en este juego que a veces luce perverso, y saber exactamente hacia dónde quieren ir ustedes internamente. Eso solo lo saben ustedes. Lo importante es entender y saber que si nosotros estamos en una lucha en contra del mal o en contra de los enemigos de lo que somos de Occidente, tenemos que trabajar en conjunto para poder librar esa lucha y cuidarnos a nosotros mismos también para mantener esa paz y ese balance y ese equilibrio interno, que es lo que nos permite movernos con inteligencia. Así que los invito a reflexionar sobre esto. Feliz Día de Acción de Gracia a todos nuestros amigos, a toda esta gran comunidad y nos vemos en la próxima emisión que será muy prontito. Chao, chao. Como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.